Hoy por hoy, Ser Andújar. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues finalizando el 2019 y como viene siendo tradicional, pues invitamos a diferentes personas para que nos cuenten a modo de balance cómo ha sido este 2019, políticamente hablando, pues con varias elecciones, pero siempre ha estado el cometido del día a día de los ayuntamientos, de la política municipal, que siempre repetiré y no me cansaré de decirlo, que es la peor parte que tiene precisamente lo que es la gestión, porque es el día a día con tu pueblo, con la gente que cuando sales de tu casa te encuentras con ellos y no es precisamente lo que tienes en la agenda, sino tienes que afrontar lo del día a día. Tenemos hoy con nosotros al alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Encantado de estar con vosotros. ¿Viene ya como para ser rey mago? Te he visto con la barba y te he visto ya... ¿Va a ser rey mago este año o...? Bueno, no. Procuraré que haya reyes magos, pero ¿Sí? Rey mago no. Ni soy rey ni soy mago. Bueno, pero si era el primer edil del ayuntamiento de Marmolejo y los milagros no se hacen en gestión, pero sí con el con la regularidad, con la constancia, ¿no, Manuel? Con el trabajo continuo y diario y cumpliendo con el compromiso que se tiene con la gente. Y permíteme que te rectifique en una cosa que has dicho en tu introducción. Decías tú que la peor parte de toda la política es la gestión municipal, porque era la primera línea, por ese contacto que había con los problemas. Yo creo que eso es lo mejor. Ese día a día diario. ¿Cómo se mire? Porque tienes la posibilidad de poder explicarle a la gente el por qué sí o el por qué no. Y tienes la posibilidad de estar testando continuamente todos los días con tu gente, con tus vecinos, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Tienes una capacidad de reacción y de maniobra terrible si mantienes ese contacto con la gente, si no te aíslas, si eres capaz de seguir siendo el mismo que antes de que era alcalde o antes de que era alcaldesa. Por eso, y permíteme, yo creo que la mejor parte de toda la política es la política local, porque tiene un contacto directo con tus vecinos y además influye tu acción de gobierno en el entorno en el que tanto tú como tu familia te desarrollas como persona y el conjunto del pueblo como comunidad. Claro, pero yo te lo voy a respetar, pero permíteme que te recuerde, esto pasa como el del chiste. Dice, ¿tú sabes sumar? Dice, yo sí. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. 4 más 4, 8. ¿Qué te dije al principio? Dice, que ¿cuánto eran 2 más 2? Dice, no, que se sabía sumar. Es que es lo que te he dicho, que hemos tenido varias elecciones. Dentro de las elecciones, imagino que tú, con tu partido, habrá cosas que has estado de acuerdo y otras que no. Por sentido común y por las explicaciones que tú, como bien dices, le has tenido que dar a la ciudadanía. Esa es la parte que yo me refiero que es la más complicada. No sé si me rectifica o me ratifica en ese sentido. Te he entendido perfectamente porque, por suerte o por desgracia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Claro. Pero sí quería que la gente que no te conoce tan bien como yo no tuviera ese concepto de lo que tú decías. Pero es verdad, y te doy la razón, que desde lo local o desde el último estamento político en toda la pirámide en la que se conforma, pues bueno, cualquier político o las propias instituciones, los ayuntamientos, las agrupaciones locales, en el caso del orgánico, pues son los últimos los que están a ver lo que dicen los demás. Y es verdad que dentro de la autonomía que tenemos, cada uno es libre de pensar de manera diferente con respecto a unos temas concretos que el partido político al que represente pueda plantear. Pero también es verdad que en el cómputo general, que en el balance que se pueda hacer, evidentemente estoy de acuerdo con mi partido, creo en los fundamentos de mi partido. Otra cosa es que de manera puntual, circunstancial, bueno, pues muchas veces yo le decía el otro día a un compañero, con respecto a todo lo que está sucediendo con la negociación para formar gobierno, con el hecho de ponerse de acuerdo ahora con Podemos y hace unos meses no. Bueno, yo también lo veo como un ciudadano normal y corriente, que no es nada más que lo que soy. Y también intento yo analizarlo. Y es verdad que yo a la conclusión de que, bueno, hay determinadas cosas que hace uno en la vida cuando no tiene más remedio. Pues cuando no ha tenido más remedio ha habido que poner encima de la mesa este acuerdo o principio de acuerdo que han llegado. Sea como sea, lo que está claro que a quien me debo, y lo tengo clarísimo personalmente, y así se lo traslado a mis compañeros y evidentemente a mis vecinos, es a la gente de Marmolejo. Claro. A mi partido, con mis siglas, con los ideales, con lo profundo de lo que significa ser socialista,
pero sobre todo con la gente de mi pueblo, con ese compromiso que hay cada 4 años, con ese programa electoral, con ese comportamiento, con esa forma de ser, con ese trato diario, que son relaciones de personas que en un momento determinado cada uno ocupa un lugar o juega un papel determinado en el día a día de Marmolejo. Yo soy el alcalde de mi pueblo, de Marmolejo, estoy orgulloso de ser alcalde, de ser de Marmolejo y de poder pelear todos los días, porque esto es una pelea y una lucha continua, porque las cosas, efectivamente, para que las cosas vayan a mejor. La economía del ayuntamiento, la economía local, el día a día de los vecinos, el aspecto del pueblo, las posibilidades de futuro, que un futuro que a lo mejor cuando emerja, cuando ebulla, ya no estaré yo de alcalde, estará otra persona y cogerá esos réditos, pero es verdad que esas piedras que vas poniendo para construir ese futuro, el día de mañana llevarán las siglas del PSOE y de Manolo Lozano. Bueno, de todas formas, hay una cosa que está muy claro, que estamos en el presente mirando el futuro, pero sin olvidar el pasado. Y con esto me refiero que con esas explicaciones y con ese mirarme de frente para contestarme, yo veo 2 cosas. Una, que estás muy bragado porque has bregado. Sí. Yo creo que en síntesis, porque estar en el infierno, como dicen los judíos, siempre se aprende, ¿no, Manuel? Sí, hombre, evidentemente. Eso es como el que ha hecho la mili y no la ha hecho, ¿no? Y luego va a la guerra. O el que sale de la academia, como los americanos, el West Point ese, que le enseñan allí, pero no es lo mismo ese. La teoría que cuando llega el momento allí ya pegando tiros unos pocos días. Bueno, es verdad que la situación por la que políticamente me he desarrollado yo ha sido complicada, fructífera. Claro, porque se ha aprendido. Claro. Además, fíjense en una cosa, y yo respeto cualquier gestión que se haga en política, pero también admiro cuando se hacen las cosas bien hechas. Se han aprobado los presupuestos, ¿verdad, Manuel? Pero hay una connotación que se vive, se respira, se palpa y se lleva a cabo en el propio ayuntamiento, y es el respeto, la comunicación, el dejar hablar y sobre todo escuchar. ¿Y eso cómo se ha llevado a cabo, Manuel? Pues yo sé, trasladando la forma de ser de cada persona a la acción que desarrolla. Yo actúo como alcalde tal y como soy como persona, y no hay otra forma de hacer las cosas. Sí es verdad que hay un marco que tienes que respetar y al que te tienes que someter, entre comillas, y ya depende de cómo sea cada persona que le cueste más o menos trabajo el respetarlo o el someterse. Es verdad que a lo largo de estos 4 años y poco que llevo como alcalde de mi pueblo ha habido muchas cosas que han salido bien, pero lo primero que siempre digo es que me estoy equivocando, segurísimo. Y mi afán es todos los días detectar ese error y esa equivocación y corregirla y rectificarlo. Y sobre todo explicárselo a la gente. Ser consciente de cuál es mi error y explicárselo a la gente. Pero, en segundo lugar, lo que hay que dejar claro es que también hay muchas cosas que han salido bien y que efectivamente, tú lo decías al principio, no es magia, no soy rey ni soy mago, y por lo tanto las cosas se consiguen trabajando, esforzándose, haciendo equipo con mi equipo de gobierno, haciendo equipo con los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento y con el propio pueblo en general, que todo el mundo se sienta partícipe de lo que estamos haciendo nosotros todos los días en el ayuntamiento. Sí, pero hay una cosa que quiero decir, que no quiero que se me olvide ni que se quede dentro. Yo no puedo entender, y no voy a decir de qué partido político, que yo hablé con una persona de la oposición y me decía, no, yo no quiero hacer declaración en contra de Manuel porque todo lo está haciendo bien. Bueno, se agradece. Pero tú lo sabes que eso es así, y no es que me lo hayan contado, es que yo lo he vivido. Yo le decía, no te estoy llamando para que hables mal de Manuel Lozano como alcalde, te estoy llamando para una cuestión de que dé una explicación desde tu punto de vista, desde el partido que representas, ¿no? Pero me sorprendió la atención eso, ¿no? Pero yo creo que eso es por lo que te decía, porque claro, todo el mundo es partícipe de lo que hacemos. Es verdad que hay que reconocer desde el principio los errores y el hecho de que te estás equivocando. Nadie es perfecto. No lo sé. Algunos errores los detecto yo y otros me los dicen los vecinos, me los ponen de manifiesto los vecinos, con lo que te decía yo también al principio. Bueno, parte la moto también en la votación. Con eso, efectivamente, lo han avalado todo el trabajo que hemos hecho. Pero si llega el presupuesto, por ejemplo, que lo aprobamos hace unos días, y ese presupuesto no es una cosa que yo haga una tarde allí tranquilamente en el ayuntamiento y cuadre yo las cuentas como sea, sino que es una cuestión que primero lleva prácticamente todo el año trabajándose. Porque la virtud que tienen los presupuestos que nosotros hemos aprobado año tras año y ha ido aumentando el grado de virtud ha sido que se han ido haciendo con datos que cada vez eran más reales, con datos que cada vez venían más directos de la gestión que nosotros habíamos hecho.
¿Qué quiero decir con esto? Que el presupuesto que hemos hecho para el 2020, evidentemente hemos tenido encima de la mesa un estado de ejecución del ejercicio 2019 y la liquidación del ejercicio 2018, para ver cómo han ido, pues, sobre todo los ingresos, que es donde tú ves exactamente con qué dinero puedes contar, y la perspectiva de los gastos. Hay gastos que tú puedes, digamos, calibrar, y hay otros gastos que son impepinables. Están ahí, la carga financiera está ahí y hay que asumirla de una manera u otra. Pero además tienes que ir viendo también cuál ha sido la forma en la que el gobierno local se ha movido. Y le suma, que eso es lo más importante, las necesidades que tiene el municipio, las promesas electorales y las reivindicaciones de los ciudadanos. Eso es fundamental a la hora de desarrollar un presupuesto. Pues todos esos ingredientes se han metido en la olla, y no solamente he sido yo el que ha removido aquello y he probado el potaje, a ver el puchero cómo hace, sino que al final lo has comentado con asociaciones, con colectivos, con mi propio partido, con mi equipo de gobierno, con la oposición, que tienen que ser partícipes de esto también, han podido opinar, han podido aportar, y evidentemente cuando todo eso se hace de manera sincera, da como resultado que se apruebe un presupuesto sin ningún voto en contra. Es verdad que no fue por unanimidad, pero sí con los 10 votos del PSOE y las abstenciones del resto de grupos políticos, de los 13 concejales que hay en el ayuntamiento, pero es verdad que no tiene ningún voto en contra. Y efectivamente, cuando a alguien se le pregunta, como tú le preguntabas a esta persona de la oposición, oye, ¿cómo va Marmolejo? Pues no tiene más remedio que decirte que va bien. Porque si va mal... No son todos los casos eso. Bueno, yo intento que si algo va mal, que no tenga que decirlo en la radio, que me lo pueda decir a mí, y que lo podamos arreglar, porque hay cuestiones que plantean desde la oposición, que son buenas, que son lógicas, que son interesantes y que las llevamos a cabo. Hay cuestiones que se trabajan. Yo creo que la legislatura pasada ha sido la legislatura que más mociones institucionales se han llevado a pleno. Eso quiere decir que si un partido político diferente al que yo represento, al Partido Socialista, presenta una moción y hemos entendido que era buena, automáticamente lo hemos negociado, lo hemos visto y hemos hecho una moción con el mismo cuerpo, con el mismo fundamento, pero adaptada a todos los grupos políticos, que en realidad es toda la ciudadanía representada en ese pleno, para que sea institucional, para que sea el pleno del Ayuntamiento de Marmolejo, donde están representados todos los vecinos y vecinas, quien plantea determinada cuestión a determinado organismo, y no un partido político u otro, porque al final, y más como está hoy la política, pierde un poco de realidad y pierde un poco de justicia y de credibilidad, exactamente el hecho de que lo presente un partido u otro. Manuel, ¿a cuánto asciende el presupuesto para el 2020? 6.434.000 euros, si no me equivoco. Y según tus necesidades para cubrir lo más inmediato del pueblo, ¿cuánto podría haber sido? Bueno, yo por mí hubiera sido infinito, porque las necesidades son pero muchísimas. Una cifra más o menos que diga, con esto podemos hacer esto y esto. Bueno, con ese presupuesto, esos 6.400.000 y pico euros, ese es el presupuesto corriente que tiene el ayuntamiento, sin contar inversiones. Luego, a lo largo del año, pues hay determinadas gestiones, fruto del trabajo del equipo de gobierno, del alcalde, donde pues podemos conseguir 1, 2, 3 millones de euros, pues liquidar un presupuesto pues en torno a los 9 millones de euros, 8, 9 millones de euros. Con esos 9 millones de euros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con eso, entre 6 y 9, perdón, para que sea el dato exacto. Pretendemos primero cubrir las necesidades que tiene el ayuntamiento, como te decía antes, de manera impepinable, sí o sí. La carga de personal, capítulo 1, y la carga financiera, los préstamos que hay que pagar, y ahora, si me permites, también te daré una pincelada sobre eso. Luego, las necesidades que tiene el municipio a nivel de infraestructura. Todos los edificios municipales tienen su reflejo en cuanto al mantenimiento, la mejora de esos edificios, la mejora de la infraestructura viaria, de las calles, de los caminos, del saneamiento, de todas las políticas que desarrolla cualquier área del equipo de gobierno. En fin, por no dejarme nada atrás, cubre lo que entendemos que son las necesidades lógicas y primordiales que se pueden y se deben de atender. Evidentemente, quisiéramos llegar muchísimo más allá, pero eso es una cuestión que hay que administrar bien, para que al final, el año que viene, podamos volver a tomar una decisión lógica y sensata y suficiente para poder seguir haciendo cosas, porque si no, eso no se hace bien, el año que viene volveremos a tener que tomar decisiones como las que tomábamos hace 4 años, de a ver qué se deja de hacer para tener que pagar préstamos, para tener que pagar deuda, para tener que tapar los agujeros que había en las cuentas municipales. Un presupuesto que es suficiente y que además cumple gran parte del programa electoral que el Partido Socialista llevó a las elecciones municipales, el contrato que firmamos con la gente. Poquito a poco ese programa electoral, el del 2015, llegamos a cumplirlo en un 87%, si no recuerdo mal.
Hubo muchísimas más cosas que hicimos que no estaban en ese programa electoral. El objetivo es que en este nuevo mandato, ese programa electoral del 2019, llegue a esos parámetros de cumplimiento. Me decías que tenía interés de hablar de los préstamos. Por una cuestión muy evidente que hay que poner en valor. Es una cuestión transversal. Todo lo que se haga en el ayuntamiento, y eso lo tienen que entender los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos de mi pueblo, por las circunstancias por las que han ido pasando, el equipo de gobierno, o sea, el ayuntamiento con los diferentes equipos de gobierno, lo han podido percibir. Y yo creo que cuando alguien lo ve de manera directa, al final lo acaba entendiendo. La situación económica, la acción económica, la gestión económica del ayuntamiento es fundamental. Parece que es una cosa de perogrullo, pero eso había gente que no lo entendía, sobre todo políticos municipales, responsables políticos municipales que no lo entendían. Y nosotros nos pusimos desde el minuto 1 a trabajar en ese sentido, pero sin tener que pedirle un esfuerzo a los ciudadanos, sin subir los impuestos, porque a lo largo de la última legislatura la subida de impuestos, de tasas, de precios públicos había sido bestial. Y en un momento determinado se le puede pedir un esfuerzo a los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen que ver en qué repercute ese esfuerzo, para qué ha servido ese esfuerzo. A lo largo de la legislatura, entre el 2011 y el 2015, no me estoy remontando hace 30 años ni mucho menos, se hizo un esfuerzo fiscal por parte de los ciudadanos, yo creo que histórico en Marmolejo. Nunca jamás en tan poco tiempo se habían subido tanto los impuestos, las tasas y los precios públicos. Ese esfuerzo se llevó hasta tal punto que cuando nosotros llegamos en el 2015, la frustración de ese esfuerzo, se llevó hasta tal punto que cuando nosotros llegamos en el 2015 la situación, en líneas generales, grosso modo, había 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación, 1,5 millones de euros que se debían a proveedores, varias nóminas sin pagar, varias ayudas de convenio, varios años de ayuda de convenio de trabajadores sin pagar, 4,5 millones en sentencias judiciales firmes encima de la mesa del alcalde, los bienes embargados del ayuntamiento, las cuentas, aunque son inembargables, pero en ese momento estaban embargadas por el juzgado por determinadas deudas que tenía el ayuntamiento, un préstamo de fondos Miner que dio el Estado años atrás al ayuntamiento de 2 millones se convirtió en 2.700.000 euros por no pagarlo, el fondo del plan de pago a proveedores sin atender, que suponía que la participación en los ingresos del Estado, que es un ingreso potentísimo que tienen los ayuntamientos, estuviera retenido por parte del Estado con respecto al ayuntamiento de Marmolejo, era catastrófico. Por eso cuando nosotros llegamos en el 2015, habíamos visto y habíamos sido también víctimas, entre comillas, de esa subida de impuestos, tasas y precios públicos durante 4 años, y te encuentras ese resultado, que no nos pilla por sorpresa, porque nuestra labor de oposición fue de trabajar y de fiscalizar. Entendimos que había que hacer 2 cosas. Primero, no pedirle a la gente un esfuerzo. Más dinero. Ahora era el momento de la administración, del ayuntamiento. Y después que había que trabajar sin que se resintiera Marmolejo más, porque no podíamos perder más oportunidades. Nos pusimos a trabajar. Y está claro, ahí están todos los proyectos, todas las cosas buenas que hemos hecho por Marmolejo en cuanto al aspecto, la infraestructura, los servicios, los derechos que tienen los ciudadanos. Eso está ahí. Pero lo que también está ahí es el dato económico de esos 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación han desaparecido. Ese 1,5 millones de euros que se le debía a los proveedores ya no existe. Se tardaba 300 días en pagar una factura en el Ayuntamiento de Marmolejo, hoy no llegamos a 30. Los fondos Miner, esos 2 millones que se convirtieron en 2.700.000 a lo largo del ejercicio 2020, desaparecerán de la deuda del ayuntamiento. Las sentencias judiciales firmes se lograron atender, se negociaron, se rebajaron, se financiaron y se pagaron. El plan de pago a proveedores se está pagando con normalidad. Se ha renegociado toda la deuda del ayuntamiento con el Estado, se ha trasladado a un préstamo con 20 años de amortización, con un interés bajísimo que perfectamente el ayuntamiento puede atender, sin que sea lesivo para los ciudadanos. Toda la deuda pública que tiene el Ayuntamiento de Marmolejo, hoy por hoy, viva la que hemos podido financiar, hay parte que se ha tenido que quedar fuera, está en torno a 7 millones de euros. Nosotros para pagar esos 7 millones de euros tenemos 20 años y nos van a cobrar un interés que supone que asciende a 140.000 euros en 20 años. O sea, es una forma cómoda de pagar ese dinero que por determinadas gestiones hay que pagar, está ahí, es evidente, pero que nosotros no nos pusimos a ver por dónde había venido o quién era el responsable y a buscarlo, sino en solucionarlo. Eso está encima de la mesa. Todos esos parámetros han cambiado. Ahora tenemos una deuda controlada, acotada, y sigue habiendo problemas, sigue habiendo riesgos, sigue habiendo espadas de Damocles que penden sobre... Pero no es lo que había. Pero no es lo que había. Hemos podido soltar ese lastre y, como te decía, poder pensar en el presupuesto del 2020, ya lo hicimos también en el 18 para el 19, en pensar en proyectos que
pudieran desarrollar a Marmolejo, que no se tratara solamente de pagar como en cualquier casa, pago la hipoteca, pago la letra del coche, pago la luz, pago el teléfono, pago el agua y a ver si puedo comer, porque para ropa estoy seguro de que no voy a tener. El Ayuntamiento de Marmolejo ha habido varios años de nuestra gestión que se ha visto sometido a eso. ¿Con qué hemos contrarrestado nosotros ese aprieto económico? Pues con la gestión que hemos hecho. Porque el presupuesto que tiene el ayuntamiento lo usábamos, lo que era el ayuntamiento capaz de generar para pagar y para sostenernos, para ir dando pasos sin tener que quedarnos atrás con respecto a los demás ayuntamientos, y las necesidades que tenían los ciudadanos, la infraestructura que había que ser en Marmolejo, la hemos tenido que buscar aporreando puertas, andando pasillos y haciendo kilómetros, buscando dinero de otras administraciones. No hay otra. Atención, bancarios y banqueros, que Manuel Lozano, cuando deje la alcaldía, lógicamente está haciendo posición para ser un gran economista y así lo viene demostrando según se desarrolla en esta exposición. Pero estamos en la Navidad, Manuel. No te veo yo tocando una guitarra, pero sí te veo tocando la pandereta o la zambomba, ¿no? Además que yo soy muy de Navidad. ¿Y te gusta cantar también? Canto mal. Bueno, pero otra cosa es que te guste. No suelo yo cantar, que no se caiga el mito. Pero sí es verdad. Pero sí, por lo menos de planificar que la gente disfrute de la Navidad. Que yo creo que es importante. Yo me gusta la Navidad y la disfruto con mi familia. Y bueno, desde la responsabilidad que tengo, pues ¿por qué no? También intento que la disfrute la gente de mi pueblo. Y lo hacemos bajo la premisa de que todo el mundo la disfrute, de que sea algo especial y de que sea sostenible, entre comillas. Y este año hemos hecho un alumbrado, no sé, el de Vigo. Acorde con Marmolejo. Tiene celos de Marmolejo, ¿no? Qué bueno. El caballero este tiene celos de Marmolejo. Hemos hecho una cosa muy bonita y le tengo que agradecer el trabajo que ha hecho, pues, muchos trabajadores del ayuntamiento y gente que de manera voluntaria y altruista ha colaborado. Hemos hecho una infraestructura de luces que viene creciendo durante todos los años. Este año ha llegado a un punto álgido donde nosotros mismos la fabricamos. ¿Sí? Invito a todo el que vea o el que nos escuche a que pase por Marmolejo. Es excepcional que un pueblo de 7.000 habitantes tenga ese alumbrado que tenemos nosotros, un alumbrado que no es alquilado ni es un alumbrado que hayamos comprado, un alumbrado que hemos fabricado nosotros mismos. Todo de luces LED, que no apenas si tiene consumo, todo hecho con materiales nuestros del ayuntamiento, del taller de la herrería, del taller de electricidad que tenemos. Eso se llama gestión también. Sí, y ha quedado una cosa, la necesidad obliga. Sí. Y ha quedado una cosa preciosa, no digna siquiera, sino preciosa, yo creo que de un nivel bastante importante. ¿En qué zona del pueblo está? Bueno, iluminamos todas las entradas de todos los barrios y centramos un poco el esfuerzo en el centro de la localidad, en el trozo que hemos peatonalizado y la zona comercial. La verdad es que es espectacular. Lo inauguramos el día 5 de diciembre, el pasado 5 de diciembre, con un espectáculo de luces, de música, los comercios salieron a la calle, en fin, fue un espectáculo, muchísima gente. Y bueno, y es verdad que a lo largo de todos estos días pues se ve cómo viene gente que ya se va enterando de otros pueblos y lo vienen a visitar. Y llega la alegría, llega también ese refuerzo y empujón económico para la hostelería y para el comercio. Efectivamente, y de hecho hemos querido trabajar en eso, no solamente con el alumbrado, que queremos que sea un atractivo, hombre, salvando las diferencias con cualquier otro pueblo o cualquier otra ciudad, pero es verdad que queremos que eso sea un atractivo turístico también. Y hemos conformado un catálogo de actividades donde se desarrollará todo el mes de diciembre y parte de enero, pues, actividades por todos los barrios, por varios sitios del municipio, en determinados edificios municipales, en la calle, con determinadas actividades, muchísimas. No quiero enumerar ninguna, porque han colaborado también, no solamente el ayuntamiento, sino todas las asociaciones y los colectivos, que hacen actividades, que las ven con el ayuntamiento y que las plasman en ese documento. Y eso atiende a la iniciativa que tuvimos en su día de ir marcando hitos a lo largo del año para conformar un catálogo de actividades en Marmolejo que sean fijas todos los años. Hicimos este verano un programa de actividades culturales. Durante todo el verano mantuvimos actividades en los barrios en torno a la guitarra, al piano, la historia de Marmolejo, en fin, un montón de actividades. Lo hicimos también anteriormente durante el mes de abril, lo hacemos ahora en diciembre con el tema de la Navidad, el mes de agosto, que es especial también en Marmolejo, lo hacemos con la ruta de la tapa, la ruta de la tapa carnavalera que se hace también en los carnavales que queremos que sean especiales y lo estamos consiguiendo. Varios hitos a lo largo del año que desde el ayuntamiento, en colaboración inestimable con comerciantes, hosteleros y asociaciones, pues vamos conformando un año de actividades que generan empleo, que generan riqueza y que, bueno, efectivamente tienen el punto y final del año, ahora en diciembre, con todo el tema del alumbrado, de la cabalgata de Reyes, que también es especial. ¿Y el balneario sigue abierto, Manuel? Bueno, el balneario
Lo digo para que digáis que yo soy asturiano, que yo bebo nada más que agua. Bueno, pues ahora mismo no se puede beber agua, porque el balneario, como antiguamente, hay una época en la que se tiene que cerrar porque sube el nivel freático y los manantiales se inundan y ya no se pueden usar. Es una cuestión histórica, una cuestión que atiende un poco a esa virtud. Que si hay personas que quieren ir a Marmolejo... El balneario se puede visitar, la infraestructura del balneario, pero ahora no se puede tomar agua. Vale. Y el balneario sigue creciendo. Hace 2 años que se inauguró el balneario. Yo creo que estuvo abierto, si no recuerdo mal, en el verano del 18, ha estado abierto el verano del 19, el 18 se inauguró. Se inauguró, sí. O sea, que no lleva ni 2 años completos. Eso no ha dejado de evolucionar. Sí. Ahora estamos urbanizando el bosque, se está arreglando el bosque, se están mejorando también infraestructura alrededor del balneario. Se sigue completando ese centro de interpretación de la agua y estamos trabajando en buscar financiación para terminarlo. Estamos haciendo una réplica prácticamente exacta del tranvía que antaño hubo en Marmolejo. En fin, es algo que está vivo, que sigue en ebullición. Pero lo más importante de todo eso es que estamos buscando financiación para poder construir el centro termal en el balneario de Marmolejo, donde se complemente ese servicio que se da allí. Lo estamos haciendo vamos a solicitarlo a través de la ITI, efectivamente, vamos a tener, por lo menos nuestra petición. Sí. Hemos tenido ya reuniones con algunos empresarios de balnearios que pueden interesarse, lo estamos poniendo en valor, lo damos a conocer a todas las administraciones para que sepan que esa necesidad está ahí. Y yo estoy seguro que más pronto que tarde conseguiremos cubrirla. Pero es verdad que es responsabilidad del ayuntamiento el seguir manteniendo la infraestructura. Y era un miedo que tenían los ciudadanos de mi pueblo, porque habían visto que el balneario de Marmolejo había habido un par de ocasiones a lo largo de la historia que había resurgido y se había vuelto a venir abajo. Yo les dije la noche de la inauguración, en julio del 2018, que no se preocuparan, que esa noche abriríamos el balneario, pero que a partir de ahí la historia de Marmolejo iba a seguir ligada a la historia del balneario, su balneario, y por lo tanto ese balneario refleja lo que está sucediendo en Marmolejo, que todos los días se va mejor, que todos los días nos estamos recuperando y que aspiramos a ser un pueblo mejor y por lo tanto un balneario mejor. Lo difícil no es llegar sino mantenerse, eso es lo complicado. Vamos a llegar a que se vea nutrido lo que es ese polígono industrial, Manuel. Tenemos que llegar como sea, es como algo que hay que hacer sí o sí. Yo creo que en alguna ocasión lo he comentado contigo o en tu programa. Cuando nosotros nos presentamos las elecciones de 2015, igual que las del 2019, el programa electoral yo le doy mucha importancia a eso. Pues esto es una cosa que tú pones ahí por escrito, que la gente lo lee y que se puede sentir engañar si no lo cumple. Por lo tanto, tienes que saber trabajar ese programa electoral para no engañar a nadie. Tienes que analizarlo antes. Todas las propuestas que pusimos en el 15, igual que las del 19, repito, se han estudiado. Y cuando llegamos a la propuesta del balneario, con la comisión de trabajo que hicimos allí en el partido, que muchos vecinos, vamos a poner, el polígono estaba sin luz. Aquello estaba pues, con la hierba así de alta, con las sentencias esas que te decía de 4,5 millones, que eran por devolución de parcelas. Y hubo un compañero que decía, vamos a poner la luz del polígono, se lo vamos a prometer a la gente, esto por donde Dios, mira, hay que ponerlo por varios motivos, pero el más fundamental es que si no se le pone la luz al polígono, si no se soluciona el problema del polígono industrial, el ayuntamiento está muerto y Marmolejo está muerto. Porque era una carga de deuda y de ruina la que tenía el ayuntamiento y por ende el municipio terrible, con la infraestructura tal y como estaba. Pero además, el mero hecho de arreglarlo supondría tapar, digamos, la fisura por la que se estaba desangrando, la herida por la que se estaba desangrando el ayuntamiento y a la misma vez poder pensar en generar empleo y riqueza. Lo prometimos siendo valientes porque había que hacerlo sí o sí y lo hemos cumplido. Hemos conseguido mejorar la infraestructura, hemos conseguido firmar el convenio, hemos conseguido los 2 millones de euros de financiación, ya hay luz en parte del polígono, el proyecto que hicimos con Endesa, que firmamos en el convenio, se está desarrollando según los plazos con total normalidad. Ahora estamos trabajando en mejorar la línea interna del polígono para cuando venga la luz definitiva que esté preparada. Se han vendido parte de las naves que tenía el ayuntamiento en el polígono industrial. Hay gente que está interesada en comprar terreno. No dejamos todos los días de hablar con alguien que, bueno, puede estar interesado. Esto es como todo. Hay gente que pregunta con más énfasis o con menos. Pero pregunta. Sí, preguntan. Y se le puede dar una respuesta. Antes nadie preguntaba y si a alguien se le ocurría preguntar, la respuesta era catastrófica. Catastrófica. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que no es que tenga que ser una realidad, sino que poco a poco lo está haciendo ya. Está siendo una realidad. 250.000 metros de suelo industrial, al lado de la autovía A4,
en un pueblo con 7.000 habitantes, con una infraestructura potente, un pueblo que tiene una presión fiscal muy, muy aceptable de cara a que alguien se quiera instalar en el municipio, con unos precios, cuando se saquen a subasta se tendrán que valorar, que van a estar, yo creo que muy por debajo de lo que cualquiera crea que puede ser un precio comercial de un polígono, porque en este caso el ayuntamiento no va a hacer negocio con el polígono industrial. El ayuntamiento, dentro de los parámetros legales, va a poner suelo industrial a disposición de todo aquel que quiera venir a generar empleo y riqueza en Marmolejo, sea de dentro o sea de fuera. Es una realidad el polígono industrial de Marmolejo. Es verdad, y te digo lo mismo que con el balneario. Cuando yo llegué en el 2015, no se podía hablar de que hubiera un proyecto industrial en Marmolejo. Hemos conseguido ponerle la luz, si no recuerdo mal, firmamos el convenio en el 2017. Hoy ya hay luz en el polígono industrial en una parte. Hoy el proyecto se está desarrollando, hoy ya la infraestructura está moviéndose. Ya se han podido vender naves, todo lo que te he dicho. En tan solo 4 años o en tan solo 2 años, si hablamos de que en el 2017 estábamos firmando el convenio. Se necesita mucho tiempo para hacer las cosas. Una administración tiene varios inconvenientes. Uno, el dinero. Es evidente. Yo he querido que el dinero no sea un obstáculo para el futuro de mi pueblo. He intentado saber priorizar y buscar el dinero para que se pueda esperar una cuestión determinada, banal. Oye, no hay dinero, esto no se puede hacer. Pero el balneario y el polígono industrial no podían ser la excusa, o el dinero no podía ser la excusa para que esos dos proyectos no se desarrollaran. O sea, eso no se ha visto parado por el dinero. Pero es evidente también que la ley, los procedimientos, los plazos tienen que cumplirse. Y todo va mucho más lento de lo que quisiéramos. La administración, la burocracia, también la sufre la propia administración. El sistema lo sufre la propia administración también. La próxima entrevista que le haga a Manuel Lozano se la hago a las 11 de la noche, que estará cansado, rendido y tendrá menos saliva y ganas de hablar. ¿Qué le desea el 2020, Manuel? Pues bueno, que salud, eso es fundamental, claro. Porque yo a lo largo del año pues ves el devenir de la gente de tu pueblo, cuando muere alguien, cuando alguien se pone enfermo, y es verdad que al final todo deja de ser una prioridad cuando la salud está por medio. La verdadera prioridad tiene que ser la salud. Eso es fundamental, a nivel personal, para todo el mundo. Desde esa salud cada uno tendrá la posibilidad de poder ir a mejor en todos los aspectos de su vida. Y a nivel institucional, pues que tengamos una poca de suerte, que es fundamental también en todo esto. Sí, sí. Porque de esa suerte dependerá también el futuro de mi pueblo. Pero también el trabajo, el esfuerzo, lo ponemos nosotros, digo los marmolejeños, las marmolejeñas, no el equipo de gobierno. Así que esa salud que vaya por delante y esa suerte que necesitamos todos para desarrollarnos como colectivo y como municipio. Pues feliz Navidad para ti y feliz Navidad para tu pueblo. Ese es mi deseo y también el de esta Casa Multimedia Jienense, y que sean muchos años los que podamos seguir conversando y que ojalá que sea de los logros que se han obtenido, que es para beneficio de Marmolejo, de la tierra de Jaén y evidentemente de los que convivimos en ella. Gracias, Manuel Lozano. Gracias, alcalde. Gracias a ti, encantado de estar con vosotros como siempre. Hoy por hoy, Ser Andújar.